Es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, y hablaba precisamente, don Miquel, acerca de lo que es, y también el director nacional de medicamentos, lo que es la cooperación internacional. ¿Cuál es el papel de ustedes en un evento como este? Hace poco más de 3 años México decidió institucionalizar sus esfuerzos de cooperación, tener una instancia que es la Agencia Mexicana de Cooperación y una ley que enmarca los trabajos de la agencia para coordinar a todas las agencias, a todas las dependencias de gobierno en sus esfuerzos de cooperación. Nuestro destino natural en materia de cooperación es Centroamérica, es el Caribe, es América Latina en un sentido más amplio, y lo que queríamos era tener la mayor capacidad de acción para con estos países. Trabajar conjuntamente en áreas en donde nosotros hemos venido trabajando y tenemos un conocimiento y un reconocimiento para replicar, para compartir esta experiencia, y en la lógica de lo que comentaba previamente Miquel, del proceso de aprendizaje para llegar, en el caso de un medicamento, a demostrar el éxito de algo, aprovechar lo que se ha venido haciendo con una inversión importante de recursos en un cierto periodo de tiempo en México, aprovechar para compartirlo con otros países. No hay ninguna duda de que el desarrollo de la región, el desarrollo de cada uno de los países de la región, no solamente es importante para el país, sino para la región. No cabe duda que el proceso de desarrollo todavía nos falta para llegar a donde queremos estar, prácticamente en cualquiera de las áreas. En temas sociales podemos hablar de combate a la pobreza, podemos hablar de salud. En temas económicos podemos hablar de temas regulatorios vinculados con la salud. En este proceso lo que queremos y lo que tratamos de aprovechar es la experiencia de nuestras instituciones para compartirlas con el resto. Con la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, una de las prioridades en la agenda nacional fue el volver a México un actor con mayor responsabilidad global. Ahí se inserta la Cancillería, tener una mayor presencia en el mundo. Para tener esa mayor presencia, una de las herramientas cruciales es la cooperación internacional para el desarrollo. Si bien los esfuerzos de México en cooperación datan pues, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, que se crea un Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y el Trigo, que ha sido muy exitoso en temas de investigación en materia de alimentación y que prácticamente hay científicos de todo el mundo trabajando ahí. En la práctica, pues en fechas más recientes, pues ya tenemos un proceso sistematizado. Con nuestros países hermanos de Centroamérica tenemos una gran relación bilateral y tenemos muchos elementos de cooperación en lo bilateral. Cada 2 años nos sentamos, negociamos en qué áreas, con qué dependencias, qué tipo de cosas podemos trabajar juntos, pero en lo regional tenemos algo que se conoce como el Proyecto Mesoamérica. El Proyecto Mesoamérica es un proyecto que lo que busca es compartir estas experiencias en un modelo de integración, en donde todo este tipo de cosas que son problemas comunes, retos comunes, los podamos trabajar de la mano conjuntamente. La parte de regulación sanitaria se enmarca en los esfuerzos en materia de salud. En materia de salud, hace poco más de 4 años se creó una instancia, o se acordó crear una instancia que definiera qué tipo de prioridades en materia de salud se deberían de perseguir, qué problemas comunes teníamos, que ganaríamos en la medida en que trabajáramos de manera conjunta. Se ha venido trabajando una agenda bastante ambiciosa en la parte de salud, que abarca nutrición, salud materno-infantil, vacunación, enfermedades transmitidas por vectores, y en los últimos años se le ha puesto énfasis a algo como la regulación sanitaria, como el tema de medicamentos que se comentó previamente, como parte de un todo. ¿El objetivo cuál es? Mejorar la salud de la población, facilitar el acceso a los medicamentos, en la lógica en que si de eso se materializa, pues el bienestar de cada uno de los individuos va a ser mayor y el bienestar de nuestros países también va a ser mayor. Es lógico y obvio pensar que las naciones poderosas de Sudamérica no ven a Centroamérica con el mismo atractivo que lo ve México por la cercanía y también por lo que es el paso de migrantes incluso y por la cantidad de personas que visitan México de la región centroamericana. Estos esfuerzos que se están desarrollando desde la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, que es a la cual usted pertenece y es el director, tienen mucho que ver con el Tratado de Libre Comercio con México. ¿Es un punto determinante del mismo o son aspectos separados? Yo creo que tiene algún componente asociado. En temas de libre comercio podemos ver los temas de regulación como un vínculo natural con el libre comercio, en la manera en que homologuemos cosas. Pues es mucho más sencillo pensar que los bienes que se fabrican en un país pues, pueden moverse bajo el paraguas del Tratado de Libre Comercio de una mejor manera. Aunque no se dan en la realidad todavía. Aunque a lo mejor no en todos los casos, en algunos sí. Por ejemplo, uno de los componentes del proyecto de integración Mesoamérica es la parte carretera.
Y en la parte carretera se ha venido trabajando el Corredor Pacífico, que es la ruta más cercana entre Guatemala y Panamá y la más eficiente. En el Corredor Pacífico se acordó ciertas especificaciones para las carreteras, 4 carriles, ciertas especificaciones para las aduanas, con la intención de que la velocidad promedio para hacer el recorrido se incrementara de 17 kilómetros por hora a 60. El principal comercio que transita por esta carretera no es entre México y Centroamérica, es entre Centroamérica. México, y digo ya con una estructura o con una narrativa muy clara, en la medida en que a Centroamérica le vaya bien, a México le va bien. En nuestra visión de 5 ejes en nuestro programa de gobierno, un México en paz, un México educado, un México incluyente y un México próspero, si lo extendemos a la región, si la región está en paz, si la región es educada, si la región es incluyente y si la región es próspera, la región va a estar mejor y México va a estar mejor. Y en esta lógica, todo este tipo de esfuerzos, no solamente los apoyamos, sino que queremos que haya más, queremos que este tipo de ejemplos los repliquemos en otras áreas, y si hoy es la parte sanitaria, mañana puede ser temas de mejora regulatoria o de competencia, que son otras áreas en las que trabajamos con iniciativas similares con las autoridades de los distintos países. Aprovechando la presencia del doctor Valle, ¿en qué sectores donde más solicitan cooperación de México los países centroamericanos o específicamente nuestro país? En general, si viéramos cada uno de los programas bilaterales entre los países y los sumáramos, lo que nos vamos a encontrar de manera bastante común es educación, salud, agricultura y temas de medio ambiente. Esos son 4 de los temas principales. Si nos vamos a este proyecto regional, en donde nos pusimos de acuerdo en las prioridades y escogimos en qué temas nos íbamos a concentrar, este tema de infraestructura carretera, más ampliamente la facilitación comercial, hacer más sencillo el comercio, los trámites en las aduanas, la sistematización de los procesos, vivienda, ¿no? Cómo ser más efectivos en las políticas de vivienda, sobre todo vivienda de costo bajo, lo que en México conocemos como interés social. Y si nos vamos al componente social, pues la parte de salud es muy importante, la parte de riesgos de desastres naturales. Se ha venido trabajando mucho en la integración de un sistema, de una plataforma en donde los radares de la región y las autoridades de la región se hablan, entonces nos permite entender mejor cómo evoluciona cualquier fenómeno meteorológico y tomar previsiones a nivel local de qué tipo de acciones deberían de estar haciendo las autoridades en cada uno de los países, ¿no? Entonces, tenemos en lo bilateral una serie de prioridades que no necesariamente son las que se reflejaron en este programa regional. Nuestra intención, porque creemos que hay muchas cosas en las que nos parecemos mucho y que compartimos retos comunes, es concentrarnos en trabajar en este tipo de proyectos regionales. Creemos que podemos aprender mucho más uno de los otros, el que se sienten las autoridades de los distintos países, independientemente del grado de avance o no respecto a cierta escala. Siempre es útil discutir el tipo de retos particulares que se están enfrentando y aprender, ¿no? Yo hoy estoy en cooperación, pero cuando estaba en temas financieros antes, mucho aprendí de este contacto con otras autoridades, del tipo de riesgos y el tipo de problemas que en el día a día enfrentaban, para implementarlo en México, porque a veces tenemos ceguera de cómo estamos viendo nuestros propios problemas y nos sirve mucho salir y oír lo que están enfrentando los demás para decir, pues necesitaba una aproximación más fresca, como la de El Salvador, a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces nuestra intención es, en la medida en que tengamos identificados temas comunes en nuestra agenda, pues aprovechar al máximo las facilidades que tenemos hoy en temas de comunicaciones, en temas de transporte, pues para estar mucho más cerca, dialogando, aprendiendo, compartiendo experiencias y pues, beneficiar con esto pues, en nuestros respectivos países a nuestras poblaciones. Ahora, Moisés, si me permite hacer una acotación en el tema de cooperación, yo he visto un cambio en cuanto a la estrategia de cooperación. Antes la estrategia era eminentemente asistencialista. Y eso definitivamente que no contribuyó al desarrollo, sino simplemente lo que se hizo es una dependencia, aumentar la dependencia. Y lo que estoy viendo ahora es que ya la cooperación está más enmarcada en el tema de desarrollo, que esto obviamente, ese tránsito nos va a permitir que todos los esfuerzos que se hagan en cooperación van a ser permanentes, no simplemente recibir una asistencia, sino que desarrollar un proceso para que este proceso después sea incluso autogestionable
Y este cambio en la mentalidad de la cooperación creo que nos va a hacer mucho bien, tanto a los que dan la cooperación como a los que reciben la cooperación. Precisamente en la OPS estamos nosotros trabajando, ambos compartimos la Secretaría de la OPS en el tema de la red PARF, con otros países, otros 3 países, y precisamente esa es la clave que estamos viendo en el tránsito, de que antes la OPS tenía programas eminentemente asistencialistas y ahora lo que se está buscando es que se desarrolle la gestión en cada país para que esos cambios sean permanentes. Doctor. Y solamente reforzando sobre ese comentario, en la agenda internacional en temas de cooperación, en unos días en México tenemos un gran evento a nivel ministerial en donde van a estar todos los países, va a estar el secretario general de Naciones Unidas, va a haber varios presidentes, que se llama la Alianza Global para una Cooperación Efectiva para el Desarrollo. Hace unos años, en 2002, cuando empezó este debate que deriva en la reunión en México, el término era aid, asistencia. Hoy el término es cooperación. Y entre otras cosas, uno de los elementos centrales de ese cambio es que los países del sur, los países emergentes, podemos hablar de algunos en particular, India, China, Brasil, México, Turquía, nos hemos metido mucho en temas de cooperación. Antes éramos los destinatarios de muchos de los esfuerzos de cooperación y hoy somos un actor más. Y la manera en que nosotros nos acercamos al problema no es dando dinero y diciendo esta es la solución, es compartiendo nuestra experiencia para que de nuestra experiencia se vea lo que es útil, se adecúen el tipo de soluciones que nosotros encontramos y que no son las soluciones perfectas ni las únicas soluciones, y en un proceso conjunto de trabajo de cooperación, pues nos sentemos en la mesa y lleguemos a un buen resultado. Y esto se llama cooperación sur-sur. Este es el modelo de cooperación sur-sur porque se da principalmente entre países del sur y no es el modelo más de imposición que se daba en un modelo asistencialista. Entonces, no nada más en este tipo de ejemplos, sino en la agenda más grande en lo internacional, claramente se ve que ahí es hacia donde nos dirigimos y en donde México, Brasil, Colombia, en el caso de la región, pues estamos totalmente comprometidos con trabajar de esa manera. Esa es la manera de hacer las cosas.